de nuevo, así que yo me presento, mi nombre es Julia, yo estoy como encargada del área comercial del Instituto IESAR, mediante el cual han recibido la invitación para esta webinar. La webinar en este caso los tres, está dentro del ciclo de webinars que estamos dictando junto con Emobre, con quienes desde el 2014 estamos llevando adelante lo que es el programa de formación en coaching. Sé que hay muchos también interesados aquí en la próxima edición del programa de formación en coaching, con quienes ya hemos estado hablando, y les cuento que la próxima edición, que va a ser en este formato virtual por la pandemia, la vamos a comenzar el 28 de mayo, así que eso, en breve vamos a tener una charla informativa especial para lo que es el programa de coaching, así que van a estar también invitados. Bien, justo aprovecho que ahí a Mariela se le activó el audio para solicitarles dentro de las normas de convivencia para la webinar, que muteamos los micrófonos mientras estamos haciendo la disertación, así no tenemos ningún problema al escucharnos. Así que bueno, voy a pasar ahora el mando a Sandra, así hacemos la presentación de esta webinar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de vuelta, buenas noches a todos, también muy feliz de estar acá. Hoy estamos presentes todo el equipo, les voy a decir, porque también está Fernando por ahí, Fernando Sabatini, que le voy a pedir que se presente. Como decía Juli, es un espacio de aprendizaje, la verdad, y nosotros lo que queremos es que además de llevarse conocimientos, lo puedan disfrutar. Esta vez invitamos al doctor Sergio Cherbonco, y voy a decir algunas cosas de él desde su formación, y después le voy a pedir a él que agregue todo lo otro que quiera. Pero en principio, como a propósito, él está formado como médico, después siguió en su especialización con psiquiatría, pero estudió medicina, psicología y la formación en psiquiatría. Fue entrenado en situaciones especialmente para manejar el estrés, la ansiedad y el dolor crónico. Y de hecho, él coordina el área de dolor en INEVA. Es también director de una formación en gerontopsiquiatría y tiene una infinidad de recorrido y de experiencia, lo cual le voy a pedir que todo lo que quiera Sergio agrega. Lo que a mí me gustaría contarles a todos es que hay algo que desde Mover y también desde IESAR es muy importante a la hora de hacer cosas en conjunto con profesionales, y es que además de tener una larga trayectoria y experiencia en lo que hacen, para nosotros es de igual importancia los valores que tienen y la forma en que hacen lo que hacen. Algo así como de qué manera ponen en acción todo lo que realizan todos los días. Y valoramos mucho a las personas que cuidan del otro, establecen vínculos de empatía, lo sostienen en el tiempo y mucho más si de salud se trata. Así que, Sergio, estamos muy, pero muy felices de que seas parte de nuestro ciclo de webinars y te damos la bienvenida formalmente. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien el audio? Digamos, principalmente para tal vez recargar algo de mi recorrida. Hoy a la mañana llevé el auto a arreglar, digamos, se me había descompuesto la batería, después tuve que ir a buscar otra situación, después fui a buscar una compra, después fui a atender, después, bueno, digamos, y todavía sigo recorriendo el día. Digamos, es casi como una especie de metáfora de la cantidad de cosas que todos nos toca realizar. A veces uno dice, digamos, se recuerda tal vez cuando se recibió de alguna capacitación, particularmente la mía como médico y después como especialista en psicología médica y psiquiatría, y después uno dice, uy, 32 años hacia atrás, y realmente a veces asusta, a veces amiga, hace que uno se sienta que es o demasiado poco tiempo o demasiado mucho. El tiempo, ¿no? Como dice la canción de Silvio Rodríguez, está a favor de los pequeños, de los desnudos y de los olvidados. Así que comparto mi experiencia que tiene que ver con cómo uno puede conceptualizar situaciones vitales y hoy en día, y más que nunca, atravesados por situaciones
tanto argentinas, históricas, o por lo que tiene que ver por estar atravesados por la pandemia, es bastante interesante poder decir, a ver, sobre qué y cómo vamos a poder pensar y pensarnos. Por eso digo, cómo el estrés puede generar fatiga cognitiva en este tiempo de pandemia, y después poner algunas cosas de poder conceptualizar qué es estrés, distrés, mobbing, falla cognitiva. El concepto, a ver, vamos a ver para posicionarnos en la eh, primer gráfica. Iba a decir filmina, pero es muy viejo esto. ¿Se ve toda o se ve recortada alguna imagen de nosotros? Perfecto. Ok. Eh, Muchas veces nosotros no sabemos cómo definir algo, o sea, cuál es el cuerpo conceptual de algo. Digamos, uno dice, bueno, no sé, virome, lapicera, lo tocamos, sabemos para qué es. Cuando nosotros tenemos una definición de algo, esa definición es una terminología, es una sigla satisfactoria, es un acrónimo. O sea, un acrónimo es, digamos, que yo, por ejemplo, pueda decirle a alguien migraña, y más o menos todo el mundo va a saber de qué se trata la migraña, más o menos, ¿no? Entonces, una definición vinculada al tema de salud tiene que ser aceptable y utilizada por doctores o profesionales que estén en asistencia de salud y que lo pueden usar todo el tiempo. Después, cuando uno define algo, no puede reforzar lo que llamamos pensamiento dualista inútil. Por ejemplo, decir, ¿qué es físico o psicológico? ¿Qué es espiritual o médico? O sea, esa cosa de tironeo en la cual vamos al médico y capaz que el médico sabe que tenemos alguna situación que motivó algún síntoma y esa angustia, pero primero dice, primero vamos a descartar lo orgánico. Y cuando nos dicen primero descartar lo orgánico, es casi como si dijésemos, de acá para arriba el cerebro y la cabeza es otra cosa y el corazón forma parte del cuerpo, pero el cerebro es otra cosa. Como si el cerebro no fuese un órgano, y como si todo lo que conecta hacia la periferia no serían como conexiones interconectadas de estos órganos. Con lo cual, no podemos estar pensando si es de uno o es de otro. Algo tiene que ser definido como para ser integrativo. Puede ser utilizado por varios intervinientes en cómo ayudar a alguien, adecuado como diagnósticos independientes. Digamos, alguien puede tener cosas que son independientes. Por ejemplo, yo puedo tener insomnio y puedo tener depresión. Puedo tener depresión y no dormir. Puedo estar ansioso y tener digamos, las cosas pueden tener como miradas independientes, pero pueden ser integradas. Tienen que ser fáciles para que la gente se sienta identificada con ellas. Tiene que tener una denominación común en distintas culturas. Si acá decimos mal de ojo, probablemente tenga una significación determinada en Buenos Aires, en Haití y en Nueva York. Capaz que en Nueva York nadie sabe qué es el mal de ojo, nosotros vamos para que nos curen el empacho, y en Haití, si el chamán no cura a la persona, caminará como zombie eternamente y hasta puede morir de estrés por no haber sido curado por el chamán del pueblo. A este nivel es como, ¿y a quién le asignamos la posibilidad que nos esté ayudando o curando o llevando a un camino de salud? Tiene que ser neutro y la sigla satisfactoria. Siempre pongo el ejemplo de la obra social de los camioneros. Es Os Choca. No puedo tener una obra social que atiende gente y se llame Os Choca. Pero bueno, evidentemente, a veces las siglas no son lo satisfactorias que uno querría. Holo, el concepto, es un componente de palabra que viene del griego que significa todo, entero, completamente, que atraviesa por completo una situación, no dejando nada por fuera de ella. Vamos a palabras utilizadas muy comúnmente, ¿no? O sea, ¿qué es el estrés? ¿No? Bueno, vamos a hacer una suerte de Mariano Grondona, ¿no? A definir algunas cositas. El estrés
proviene del latín, que significa apretar, y viene en realidad de la física y de los materiales, es cuánto puedo yo apretar un material y que se la banque. Es una reacción fisiológica vinculada a la salud del organismo, en el cual entran distintos mecanismos de defensa para afrontar alguna situación que se percibe como amenazante o de una demanda incrementada, ¿sí? O sea, como que en realidad tenemos que ver cómo va a responder el cuerpo a esa señal. Si estuviésemos pensando en las cuestiones de la fisiología, es una respuesta de un organismo a un factor de estrés, tales como puede ser un cambio de clima o puede ser un cambio de lugar. Es el modo en el cual el cuerpo reacciona a un desafío. Algo que el cuerpo está por reaccionar tiene esto. Entonces, la manera del cuerpo de responder al estrés, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos distintas conexiones. Hemos escuchado muchas veces el simpático, el parasimpático. ¿A qué se deberá? Bueno, había una frase en inglés que se decía que era or to fight, or to state, or to flight. Esto es, la respuesta que a nosotros nos va a permitir luchar, darnos el raje, huir o quedar paralizados. Entonces, lo que a nosotros nos esté sucediendo con una señal va a tener mucho que ver con cómo nos agarró, cómo nos tomó, en qué momento vino ese estímulo. No siempre ese estímulo, por más que sea idéntico, nos va a agarrar en la misma situación. El sistema parasimpático tiene la tendencia a hacer regresar al cuerpo a condiciones fisiológicas más normales, que en medicina se llama homeostasis, o sea, como el equilibrio. Si estábamos con taquicardia, volver a bajar la taquicardia. Si estábamos desbordados, volver a no estar desbordados. Entonces, acá ya tenemos descripciones distintas, porque si el estrés nos pone en una posición favorable y de crecimiento, nosotros tenemos una situación de eustrés. Y si tenemos una situación disruptiva o negativa, la vamos a llamar distrés. Palabras que también escuchamos, que provienen incluso de la física, que es resiliencia. Digamos, cuando alguien le dice, no, porque es una persona que es resiliente. Fíjense ustedes, es muy interesante, porque significa saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. O sea, es como la posibilidad de volver atrás sin que algo quede destruido. Capacidad entonces de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. El agente perturbador puede ser en lo real o en lo imaginario. Siempre recuerden que no es necesaria la presencia verdadera de algo que esté sucediendo para que a uno le provoque un daño. De hecho, nosotros podemos estar viendo por la televisión un choque y sentir casi lo mismo que si hubiésemos estado al lado del choque o si hubiésemos estado dentro del auto. Digamos, ¿por qué sucede esto? Después podemos mirarlo, pero no es necesario que el agresor, el disruptor, sea verdadero. Vinculado entonces a los materiales es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación, el estímulo, el golpe, lo que había sucedido a la cual estaba sometido. Entonces, si vemos como una especie de línea de tiempo, vamos a ver que las situaciones pueden dividirse en si son, pasaron hace un ratito, si son agudas, entonces tienen el evento agudo. Si el evento agudo puede generar el trauma agudo, la situación, digamos, que está sucediendo en este momento. Si esta situación se sostiene y persiste, puede, por un lado, persistir porque sigue estando esa situación estresora, o puede ser porque interiormente sigue como golpeando, reverberando, como continúa
explotando una y otra vez. Seguramente habrán escuchado hablar del concepto de flashback, que es, digamos, se utilizaba para personas de consumo de drogas, pero es cuando, por ejemplo, si estuve en una situación de guerra, vi fuego, y entonces de golpe estoy en mis vacaciones tomando un mate en la playa y me aparece el fuego delante como si lo estuviese reviviendo. Eso es una imagen reviviscente que tiene tanta nitidez como la que nos estuvo pasando en el momento terrible, agudo, y nos provoca el mismo dolor, el mismo sufrimiento y el mismo estrés. Y uno, por más que le diga, no, no, no es verdadero, uno lo está viviendo, por eso hay que hacer tantas cosas para poder correrse de esa situación. Si la situación estresante se repite, da estrés crónico y nos pone incluso a la defensiva, generando lo que se llama, en otra terminología, ansiedad generalizada, porque estamos alertas tratando de evitar que algo suceda. Y por tratar de que esto no nos suceda o evitarlo, tenemos prendidos los radares todo el tiempo. Y al tener prendidos los radares todo el tiempo, reiniciar audio. Ok. Es tan así la situación que hasta puede llegar por la situación repetida a generarnos depresión. O sea, podríamos llegar a tener depresión verdadera después de haber tenido una situación que se repite una y otra y otra y otra vez. Entonces dijimos que hay una respuesta a ese estrés. ¿Cómo nos agarra parados esa situación? Nos agarra pasivos, sin capacidad para defendernos, nos agarra activos. Si nos agarra activos, nosotros tenemos ahí esa situación de amenaza a nuestro control, vamos a tener reacciones de defensa, vamos a activar todo ese sistema nervioso central que era el autónomo, y va a haber esfuerzo, o sea, vamos a estar quemando energía. Pero también nos puede suceder que nuestra reacción sea pasiva. O sea, una reacción pasiva no significa que no estamos reaccionando. Perdemos el control, es muy paradójico, es decir, perder el control en forma pasiva. Uno ve muchas veces a las personas, las ve corporalmente con esa actitud corporal como de derrota, y se activa todo ese, el famoso eje hipotálamo hipofisario, esa central de hormonas que tenemos como atrás del famoso tercer ojo del Opsan Rampa, ahí, digamos, metidos en donde está el hipotálamo, la hipófisis, donde se fabrican las hormonas que regulan el embarazo, la menstruación, el estrés, la tiroides, el deseo. Digamos, cuando el estrés pega en ese lugar, puede traer muchas consecuencias. Y hay algo que podemos llamar la desesperanza aprendida. Me parece que en esto muchos, por lo menos argentinos, tenemos mucha experiencia en esto, que es estar asociado a la incapacidad para enfrentar una situación. Es como si hubiésemos en muchas situaciones a estar desesperanzados, y esto lo hemos entrenado en forma reiterada. Ahí cuando decimos, y bueno, ¿y qué querés hacer? Y también con el país, con la Argentina, con los presidentes, con, digamos, uno ve que hay como una actitud de derrota que atraviesa todo. Puede venir de los medios de comunicación, desde la familia, desde el trabajo, o cuando vamos nosotros a algún lado y ya nos están atendiendo en forma desinteresada y desganada, y en realidad nosotros estamos observando un montón de situaciones. Ustedes saben que algunos eh, casinos
que algunos bingos tienen, está prohibido eso, pero lo siguen teniendo, un medidor de pupila. Ese medidor de pupila detecta si nosotros estamos despiertos, alertas, jugando, tiqui, 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 o como cuando se nos va achicando la pupila y nos quedamos dormidos. Entonces, ¿qué hace la máquina del bingo? Te tira premio y devuelve, bim, 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 y uno se activa y vuelve a estar alerta. O sea que tenemos muchas situaciones que nos monitorean en forma constante. A ver. Entonces, como una pregunta primero a los ilustres asistentes a este webinar. Yo me pregunto, digamos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos como identificados o que nos pasa cotidianamente? Y si tiene, para tomar dos personas que nos puedan decir alguna situación muy puntual, la última situación de estrés que se les ocurra que hayan vivido, que sean cortitos para así nos da tiempo para seguir avanzando. ¿Alguien que la pueda comentar? No me digan que no tienen estrés en este grupo porque no se los creo, ¿eh? O alguna pregunta también, si no quieren contar algo desde lo personal. Por eso, la pregunta que a veces uno se hace es, ¿tenemos capacidad para reaccionar a todo? O sea, ¿vamos a ser lo suficientemente idóneos? ¿Vamos a tener la suficiente energía? ¿De dónde vamos a sacar la energía para afrontar todas estas situaciones? Y algo que lo vamos a ver avanzado en otros temas es ¿cuánto tiempo más podremos aguantarnos esto? Esta es una pregunta que a ustedes los debe atravesar a todo el mundo. ¿De dónde vamos a sacar esa energía? ¿Cómo la vamos a recrear? ¿Cómo vamos a sacarnos de encima ese estrés negativo, ese distrés? ¿De dónde vamos a recargar energía positiva? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a poder reaccionar a tiempo e incorporar a tiempo los cambios que tendríamos que haber hecho. Porque acuérdense que lo que hablamos era de un material que absorbía, pero podía volver atrás, podía corregir. Yo creo que a nosotros nos sucede que muchas veces no tenemos esta capacidad para decir, vuelvo atrás, reveo esto, es decir, seguimos. Y en el seguimos hay algo que seguramente no vamos a estar viendo. Y recuerden que todo, como la famosa canción de León Gieco, todo está guardado en la memoria. La que tenemos acceso, la que vemos y la que no. Hasta dormidos podemos tener y podemos registrar situaciones. Avanzamos entonces en lo que podríamos llamar trauma psíquico, con acento en la I, muy bien corregida por nuestra correctora literaria. Fíjense ustedes cómo se define trauma como una herida o lesión. Y uno dice, ¿cómo? Herida o lesión psíquica. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? A ver, después fíjense, por favor. Este trauma psíquico, herida o lesión, no necesita una lastimadura cierta. Se puede generar a nivel cognitivo, a nivel emocional o a nivel conductual. Cognitivo, emocional y conductual. Cuando yo les estoy diciendo que no hay una herida verdadera, no es cierto. Porque si yo tuviese esas máquinas que miden funcionamiento, consumo de oxígeno, consumo de glucosa, PET scan, y mediríamos las sustancias que nuestro cerebro y las conexiones que hay después de un trauma, y veríamos que hay circuitos biológicos que se prenden y circuitos que se apagan. Y eso es una lesión, es una herida, porque es una huella que, si queremos trabajar para mejorarla, vamos a tener que primero que poder identificarla, si no, ¿cómo la identificamos? Entonces, la intensidad de ese trauma depende de
la severidad del impacto, ¿no? Como fue el golpe, la duración en el tiempo, fue cortito, breve, y la carga emocional de la memoria. Y fíjense ustedes que estos tres conceptos son como intercambiables y por el otro lado definen muchas cosas, porque si hay una definición en psicología es que el inconsciente es atemporal. Esto es, en alguna parte de nuestra cabeza somos niños lactantes, recordamos lo que nos pasó de chiquititos, digamos, de hecho, algún anciano o mujer adulta moribunda a los 95 años puede estar diciendo mami, mami, y uno dice, ¿cómo la vieja va a gritar mami, mami? No, digamos, en ese momento, en ese lugar, hay una nena que está llamando a la mamá. Entonces, la duración en el tiempo es relativo, porque ese tiempo, la variable tiempo en nuestra cabeza puede ser una eternidad y pasa un segundo. Por eso la memoria juega un factor tan importante y a veces la memoria nos juega una mala pasada. De hecho, se dice que antes de los 4 años, 5 años, uno no recuerda casi nada. Dicen que los recuerdos de la niñez quedan sepultados como en la represión para poder escolarizarse. Y alguien dice, no, porque yo me acuerdo cuando estábamos acá, esto, y te está contando algo de los 2 añitos de edad, y en realidad repite lo que los padres o los abuelos le contaron. Entonces, no es necesario el recuerdo verdadero, ¿sí? Entonces, de esa situación traumática, la intensidad depende de cómo estamos evaluando lo que está pasando. O sea, ¿con qué recursos estamos evaluando? ¿Qué anteojos estamos usando? Yo qué sé, acá referido a anteojos, yo tengo estos que son para la compu, los de ver de lejos, los de ver de cerca, los del sol, los de esto, y seguramente sin esto, capaz que no podía estar prestando la presentación. Y a su vez, ¿cuál es nuestra vulnerabilidad percibida? O sea, ¿en qué es como que decimos, somos débiles, somos vulnerables y ahí nos pueden pegar, ahí nos pueden dar? Las manifestaciones pueden ser, son distintas en los chicos y en los grandes. Hay otros recursos. Para bien o para mal, hay otros recursos. Vamos a un concepto que realmente viene muy a este momento, que es ¿qué fatiga cognitiva? Y lo vamos a estar escuchando en un montón de lados, presentaciones de diarios. ¿Cómo estamos nosotros respecto a si nuestro sistema de procesamiento de información, emoción, está agotado? No da más, ¿no? La situación de sensación de agotamiento frente a tareas que antes realizábamos sin problema y ahora conllevan más de un cansancio. Una experiencia cortita, que no voy a... Quien quiera saber qué me sucedió, se fije en Facebook acerca del cuatrimestre de inicio mío durante este año. Un accidente tonto, yo repetía durante mucho tiempo un salto a una reja bajita de la pileta. Una vez esa reja tenía una gotita de agua, esa gotita de agua que no percibí o que mi mano no estuvo firme, hizo que me resbale y me fracture y caiga, me fracture 3 costillas. Ese mismo movimiento lo hice 200 veces, 300 veces. Hay uno de ellos que no salió bien. Alguien me puede decir, bueno, también tenés derecho. Hay algo que no es a la victimización, sino el derecho que las víctimas tienen a ser víctimas. Cuando te pasó algo y no lo pudiste evitar, tenés derecho a que te haya pasado esto y no lo pudiste evitar. Tenés derecho a enfermarte. No sé si a victimizarte. Entonces, ¿cuál será de todas? Yo no lo tengo en claro, pero eso que siempre pude hacer bien en un momento, probablemente a lo largo de un año complejo o de sobrecarga, hizo que algo no salió bien. La última, la que no salió bien, porque todas las anteriores dicen, pero ¿cómo esta vez la comida me salió mal si siempre me sale bien? Vamos a ver. Debido entonces a esas sensaciones, muchas personas se preguntan si pasar tanto tiempo dentro de su casa les quitó capacidad para llevar adelante múltiples tareas
y actualmente, solo con afrontar alguna de ellas, se sienten exhaustos. Abro alguna pregunta. ¿Alguien tiene algo como para poder abrir y comentar al respecto, puntualmente, de este tema tan vigente? Digo, ustedes fíjense cómo seguramente les habrá tocado, después de algún tiempo, ir a ver, Daniela Borgna levantó la mano. Daniela. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Dianela, soy de Santa Fe. A mí me pasó a fin del año pasado, octubre más o menos, que después de la pandemia, del home office, de volver a la oficina, me pasó esto que llegué a diciembre y no podía ni concentrarme, ni para estudiar, hacer el curso de inglés, ni para el trabajo. Era como que en un momento hice un quiebre emocional de esa fatiga de que no podía estar concentrada para ninguna de las actividades. Por eso postergué, digamos, el rendir el examen de inglés para pasar a otro año, a febrero, y el trabajo también traté de poder organizarlo de otra manera para evitar esa fatiga, porque era un cansancio que yo llegaba y nunca terminaba nada. Tuve que empezar a delegar tareas para poder volver a estar un poco más en mi eje. Me volví a mi pueblo, hice distintas actividades para enero poder otra vez estar un poco más, pero bueno, un poquito de toda la temática de lo que vamos a hablar de la pandemia, el home office, la casa. Vos fíjate que, vinculando con lo que vos decís, imagínense solamente una cuestión de dioptría. ¿Quién en algún momento no le vino astigmatismo, presbicia? Todos los más 40 y pico probablemente nos agarra presbicia. Lo que veíamos a determinada distancia, hay algo como que de golpe no lo podemos ver más. O sea, hay un lente que no funciona más. Traslademos a la casa. Digamos, si estamos en una casa, tenemos como una distancia de 2 metros, como mucho, o de 3 metros, y entonces si estamos como, achicamos la mira telescópica, y estamos durante mucho tiempo manejándonos con evaluar información, algo básico, la información que sucede de acá a 2 metros para adelante, y 2 metros para el costado, y 2 metros para el otro, ¿ok? Y nos vamos achicando en nuestra capacidad para ver al tamaño de lo que había en casa. Salimos a la vereda y de golpe, o al supermercado grande, y de golpe no tenemos 2 metros por 2 metros, tenemos 50 por 50 por 50. La cabeza nuestra empieza a decir, hay algo que no va. Entonces, la primera respuesta es, me vuelvo para casa. O sea, nuestro cerebro no fácilmente hace ese cambio. Y estoy refiriéndome a algo tan pequeñito y chiquitito como aquello que se procesa con los ojos, pero en realidad hay gente que dice que vemos con el corazón, con el alma. Nosotros estamos viendo en realidad con nuestro cerebro en la parte occipital. Ustedes saben que como una lente, la imagen que nuestro cerebro recibe es totalmente dada vuelta como la revelación de las fotos, y así la cabeza tiene que, lo que recibe acá, mandarlo para el otro lado, lo que está arriba, mandarlo para abajo, lo que está abajo, mandarlo para arriba, y finalmente armar una imagen. Solamente estoy hablando de una situación visual. Emocionalmente nos sucede cosas parecidas. Entonces todo nuestro cerebro se desadapta y no tenemos tanta flexibilidad. Y los requerimientos que hicieron que nos quedemos justamente como encorralitados, hizo que cuando salimos para afuera, realmente el nivel de exposición, ¿cómo hacemos para frenar lo que viene? Les pasa una anécdota muy chiquitita a adultos mayores que se tienen que bañar, que tienen un problema cognitivo, y le dicen, dale, dúchate. Imagínense con un Alzheimer, se ponen debajo del agua, les cae el agua de arriba, no pueden parar el agua que le está cayendo de arriba, no saben qué hacer y empiezan a evitar ir al baño. ¿Por qué? Porque cada vez que lo meten en la ducha,
no tienen la posibilidad, el agua se le viene, no la pueden frenar. Entonces a esas personas hay que agarrar, sentarlas en una sillita, con el duchador, de a poquito. Esto mismo nos pasó a nosotros cuando, estando en un lugar, nos empezó a llover toda la información de golpe. Es incontenible y por eso dio tantos síntomas. Vamos avanzando un poquitito más. Entonces, ustedes conocen de la parte, el concepto cama caliente, ¿no? De las empresas textiles, de que uno trabaja y deja de descansar y el otro se levanta y vuelve. Nuestro organismo se enfrentó entonces con demandas de alta tensión prolongada en el tiempo. Los momentos de trabajo y descanso en la modalidad remota han perdido la frontera clara que teníamos antes, provocando una sensación de sobrecarga constante y de muchas dificultades. ¿Cómo hacemos para parar esa ducha, parar la llamada, parar el Zoom, parar la llamada telefónica? Digamos, hace 3 semanas, digamos, me puse a atender a las 10:30, 11, miré el celular a las 6 de la tarde, que no lo había visto, tenía 91 mensajes no respondidos. No hay forma. Entonces, miren ustedes, ¿no? Una imagen, ¿no? de cómo, digamos, en esta situación de falta de personal médico, digamos, cómo ha sido el descanso de los profesionales y encima aquellos que les pedimos que nos atiendan, ¿no? Situaciones, esto no son fotos preparadas para impresionar a la gente, digamos. Los aplausos saben que demasiado no sirven y los reconocimientos vienen por otros lugares, y aunque viniesen todos los reconocimientos, y aunque los médicos estuviesen recontra bien pagados y con descanso y esto, a cada uno de ellos hay algo que se les gasta en el camino que no pueden recuperar, salvo que, como cuando uno hace capacitaciones y aprende a hacer o meditación o psicoterapia o algo que a uno le guste, que a uno lo relaje, lo tengamos como herramienta para recargar algún tipo de energía. ¿Alguien respecto a lo que tiene que ver con el entorno de salud o saludable, les ha sucedido algo que quieran comentar? Ha Hola, sido, sí, a ver. a mí me pasaba al inicio de la pandemia donde se, no se ponía, digamos, el riesgo y no se preparaba el personal, Ujú. que llegaba cualquier paciente y me dolía mucho la panza, pues no sabía cómo actuar o qué iba a pasar, si iba a dar positivo o qué iba, pues yo justo estoy en guardia COVID. Ujú. Eso fue al Bueno, inicio. Ya después uno se mm, pone canchero, pero terminamos haciendo los insumos nosotros, por ejemplo. el tema ahí, Julieta, vos, que es muy importante lo que vos dijiste, porque, ves, me voy acomodando siempre a la silla. Em, es muy curioso que un evento emocional nosotros lo respondamos con la panza, o lo respondamos con la piel, o con el corazón. O sea, cómo está todo tan interconectado que según la personalidad, según nuestra historia, según los modelos de cómo aprendimos a responder, si, no digo que así ha sido tu situación muy puntual, pero si en la niñez de uno el dolor de panza era la respuesta frente a no quiero que me dejen en el cuidado de una vecina, o el dolor de panza tenía que ver con eh, que se quede mamá o papá a cuidarnos y no vayan al trabajo. Digamos, los dolores de panza en cada persona van a tener una significación distinta. Lo cierto es que lo que es importante es que independientemente de que vos te hayas ya hecho canchera, como lo decías, lo tenés que reconocer como una respuesta. O sea, frente a la demanda sin límite, tu cuerpo dijo, algo tengo que hacer, o por lo menos te avisó. Es un problema cuando el cuerpo no te avisa, no solamente cuando no te avisa, sino cuando te avisa y no le das pelota.
o no le das bolilla, o no le prestas atención, o no le das cabida. Digamos, muchos estamos a lo largo del tiempo entrenados en sigamos, 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 pero digamos, si el cuerpo demandó una respuesta, evidentemente, y no hubo la respuesta, por algún lado se factura, que a uno no le quepa la menor duda. Entonces, las cosas que pudieron hacer, si fue una estrategia acordada en equipo, seguramente les permitió a ustedes enfrentarlo de otra manera. Cuando no hay una respuesta acordada, ahora vamos a ver qué cosas suceden en lo que llamamos burnout. Burnout, de burn, Mr. Burns, quemado, out. Algo me quemó y me dejó afuera. Genera agotamiento emocional. Acuérdense los acrónimos, digo, una vez digo, no es lo mismo una cosa o la otra. El agotamiento emocional, las sensaciones de despersonalización, o sea, no poder conectarnos con las emociones, sentirnos extraños, raros. Cuando alguien dice, no sé, me pasó esto, yo estaba en el medio de esto y yo como que no respondía, ¿no? Sentía que no era yo, ¿no? De esa misma forma, si ponemos esa distancia por estar quemados, obviamente sucede con falta de realización personal, si depositamos aparte la realización en eso que no nos está generando ni una pizca de placer. Entonces vienen los síntomas físicos del estrés. El burnout entonces implica en lo que es el agotamiento emocional, una disminución y pérdida de los recursos emocionales. Lo que teníamos como respuesta emocional, no lo tenemos más o quedó guardado de alguna forma. Sensaciones de despersonalización. Esto es, a mí ya no me llega nada, a mí nada me hace sensible, tengo actitudes negativas, no me siento realizado de lo que estoy haciendo y obviamente, como contaba Dianela, síntomas de cansancio y malestar general. O sea, el cuerpo no me da, estoy cansado, algo tengo que hacer. Fíjense que ustedes, frente a esta situación, estuvo la otra pandemia oculta, que es la del abuso del alcohol todo el año pasado. No tengo que salir a manejar, me puedo tomar una copita. No tengo que levantarme un horario, me puedo tomar 2. No tengo que levantarme a determinado tipo de horario, me quedo viendo la serie de Netflix hasta las 4 de la mañana. Eso que habíamos dicho, ritmo circadiano que maneja sueño, vigilia, sistema autónomo, sistema vegetativo, lo desafiamos y lo rompimos el año pasado. Y entonces las manifestaciones psicológicas, podemos sentirnos vacíos, fracaso, impotencia, baja autoestima, pobre realización personal, estar nerviosos, inquietos, dificultad para concentrarnos, baja tolerancia a las frustraciones, como decir, no me jodan, ¿no? Comportamiento paranoide, pero ¿por qué te pones así a la defensiva? ¿Pero qué te dije? ¿Por qué reaccionás así? Quien se siente identificado, que levanta la mano, todos a la vez, ¿no? Por favor. Acá está, levanta la mano. Malas manifestaciones físicas, dolor de cabeza, no duermo bien, me duele el cuerpo, alteraciones gastrointestinales, Julieta, palpitaciones, conductas evitativas, me voy del lugar, tomo mucho café, consumo alcohol, le mando a la pastillita de la vecina o del amigo, me tomo 2, me tomo 3, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? El trabajo, obviamente, hay ausentismo laboral, es medio difícil el ausentismo laboral con el tema de Zoom y todo eso, pero bueno, bajo rendimiento, distanciamiento emocional, conflictos dentro del trabajo y dentro de la casa. Vamos para atrás. ¿Preguntas o alguna situación que quieran describir? Sé que no tenemos súper tiempo, andamos ahí cerca de unos 12 minutos más, pero bueno, algo que quieran poder comentar en el sentido de que se hayan sentido o hayan visto que alguien está quemado, más o menos. Yo podría
contar una situación muy reciente. Tengo un amigo que vive en España, que tiene un par de escuelas de inglés. Parece que allá es difícil conseguir profesoras de inglés, y había una directora en una de las zonas de España, Valladolid, creo que le costaba mucho conseguir profesoras, que por ahí por la pandemia se conseguían en escuelas fijas, se iban a las escuelas, y no estaba en la academia, y le diagnosticaron a 15 días burnout, por todo este tema que tenía de no poder conseguir, que ella es súper responsable, muy autoexigente, y bueno, y parece que ahí le dijeron quemó, como que era un burnout, y le dieron 1 mes y medio de licencia. Digamos, No sé hay si habrá tenido igual, otras cosas personales, pero dijeron que era por no, eso, y mi amigo pues me dice, algunos que otros pequeños problemitas, claro, pero ¿quién no? Lo que quiero decir es, bueno, sumado a la incluso, pandemia, todo, ¿no? O sea, incluso Sol, vos fijate que el gran problema también es, a ella le dieron el tiempo por el burnout o lo que sea, pero no existe en las leyes de riesgo de trabajo, la RT y lo que sé, estoy con burnout, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para encuadrar determinadas cosas? Y lo que viene a continuación, que viene de la mano de lo que estábamos diciendo, que es el mobbing. Todos están más o menos familiarizados con el concepto. Mobbing viene de no move, por moverse, del inglés como hostigamiento, o podríamos llamar psicoterrorismo, ¿no? Digamos, es como quien hay un acoso psicológico en el entorno laboral, en la situación en que una persona, un grupo, ejerce una presión psicológica extrema de manera sistemática durante un tiempo prolongado sobre una persona en el lugar de trabajo. Y probablemente todos nosotros hemos tenido, de una manera, quien más, quien menos, una situación de estas características. Mobbing tampoco está clasificado en en la ART, ¿no? O en los manuales de clasificación de enfermedades, porque en definitiva, ¿cómo lo consideramos? ¿Como una enfermedad? ¿Como un delito de acción civil? ¿Como algo criminal? Es bastante complejo, lo cual, no por ser complejo, no significa que existe y tiene un cuerpo conceptual muy fuerte, porque tiene formas de expresión, en lo cual esos comportamientos hostiles, vamos para atrás y vamos para el estrés. Era aquello frente a lo cual no estábamos preparados para recibir. Digamos, el trauma, digamos, es un agresor que igual dice, pero yo no estaba preparado para esto, o no estaba preparado para este volumen de temas. Los comportamientos hostiles son contra la dignidad personal, contra el ejercicio del trabajo, manipulando la comunicación, manipulando el flujo de información. Yo recuerdo una paciente que la forma de ir aislándola fue, manejaba grupos sacándola totalmente de un grupo. Estaba en contacto con gente, la pusieron en una oficina hermosa. No se cruzaba con ninguna persona durante todo el día. Entonces, no tenía actos violentos que le fueran a bromear o a tomar el pelo, pero solamente todo lo que le hacía feliz, a todo eso se lo sacaron. Y de todo eso le dejaron. Por eso, famoso manipulación del flujo de la información, de la comunicación, con el ejercicio de trabajo. Entonces, las víctimas de mobbing, en realidad, de entrada hasta suponen que son culpables. Entonces, siempre van a consultar por ansiedad o por depresión o por cuadros psicosomáticos
que surgen como consecuencia de ese acto en lo cual la persona que está recibiendo la agresión no siempre toma cuenta y da cuenta de esto. Referido al tema de los agresores contra las mujeres, digamos, o en situaciones, ¿cuántas veces hemos escuchado que le decían, ¿qué te pasó? Bueno, no lo pongas nervioso a tu padre. En realidad fui yo que la puse nervioso, ¿no? Como atribuyéndose la culpabilidad de algo que está sucediendo, no, soy yo que tengo que poner mayor esfuerzo en trabajar. Decí, Sol, ¿Cuál es la diferencia con el bullying? porque el mobbing tiene que ver con una situación de un adulto en una posición de trabajo, en lo cual, acerca de esa situación de realización, alguien que tiene capacidad, la tarea es hacerlo sentir totalmente incapaz hasta como rodearlo y consciente o inconscientemente teniendo una cosa sádica. En general, digamos, podríamos decir que el mobbing pueden hacerlo seguramente jóvenes que hayan hecho bullying a niños. Digamos, lo que el bullying tiene algo mucho más del aprendizaje territorial, de aquello que tiene que ver con entender supuestamente con eliminar al más débil de la manada y dejarlo apartado. Por eso siempre hay alguien que junta, ¿no? Me acuerdo de las películas norteamericanos que dicen fight, 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 pelea, pelea. Se juntan todos, agarran, filman, digamos. Pero puede suceder en distintas condiciones. Puede suceder en la escuela, puede suceder en el club, puede suceder en la casa, digamos. Y sucede generalmente en aparatos psíquicos que no están maduros. Digamos, en esto sucede en adultos que han armado mecanismos de defensa, pero no han tenido en cuenta de esta situación en donde hay existen niños psicópatas, pero donde hay un manejo psicopático destinado a directamente anularlo. Si las instituciones no tienen estos mecanismos para identificar esta situación, evidentemente no van a tener herramientas. Nos quedan 4 o 5 minutitos para algunas preguntas abiertas que hayan quedado. Yo sé que es un tema muy grande, pero que es importante que podamos dividir para poder ayudar, para poder intervenir, incluso para intervenir sobre nosotros mismos. Preguntas que nos queden en estos últimos minutitos. Sergio, si querés dejar de compartir y si después alguien se queda con ganas de preguntarte algo más y querés poner tu Facebook o tu Instagram, ponelo ahí en el chat. Así podemos cumplir con nuestro horario, pero bueno, Okay. les Bueno, damos voy la poniendo chance ahí, y chicos, chicos si grandes, alguien quiere, medianos. sí, si alguien desea preguntarle algo, es el momento o calle para siempre. Dale, Elio. Ah, Elio. sí. Elio, dije Elio. Uno de los inconvenientes, de los varios inconvenientes que me ha presentado la pandemia, fue la dificultad para conciliar el sueño. Y ¿Cuáles son tus ordenadores de ese sueño? O sea, ¿con qué, que obviamente no tenga que ver con la parte médica, con qué sincronizás tu sueño? ¿Cuál es mi horario habitual de descanso? ¿Sería? No tanto el horario habitual de descanso. Pues sabés que el sueño, nosotros tenemos como un reloj que empieza a correr a la mañana como si fuese una cuerda y se acaba a determinada hora de la noche. Bueno, Si yo no hago un ritual que me invite a darme cuenta que si me acabó la cuerda... bien. Yo traté de conservar, contrariamente a lo que vos estabas expresando, de que en pandemia mucha gente alteró
ese ciclo, digamos, habitual. Entonces se quedaban viendo una serie, una película. Yo no, traté de mantener ese ritual, como decís vos, y normalmente entre las 12 y 12 y media de la noche yo me estaba acostando y normalmente descansaba 7 horas y media, y, o sea, a las 7 y media de la mañana me estaba despertando después de haber descansado. Últimamente me viene ocurriendo, no siempre, pero me viene ocurriendo a menudo, de que a las 5 y media de la mañana me despierto y mi cabeza empieza a trabajar como que inmediatamente me tengo que poner en acción. Digamos, lo que yo te diría como hay muchas actividades sencillas que no sé si las pudiste arrancar o hacer, que son hacer algunos ejercicios de meditación asistida, en la cual pongas en funcionamiento algo que dirija tu pensamiento sin que tu pensamiento empiece a funcionar en piloto automático. Porque todo lo que vos procesaste como información el día anterior, aunque vos no lo creas, sigue estando como en las ventanas de la computadora, en ventana de atrás. En cambio, si vos decís, a ver, yo voy a hacer algo extra. ¿Por qué? Porque todo el entorno me da una situación totalmente extra. Es totalmente distinto el clima vacunacional, electoral, escolar, etcétera, etcétera. O sea, de diestra a siniestra políticamente, no hay forma alguna que algo no esté tiqui, 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 tiqui. Con lo cual, la invitación a esa situación del griego ataraxia o epoqué, de estar ahí como, digamos, sereno, pero con un ejercicio puntual, te permite a vos darle una orden a tu cuerpo que no tenga que ver con que vengan los pensamientos en forma automática. Como te habíamos dicho respecto a las situaciones traumáticas, aunque no sea traumático lo de tu trabajo, aparece como se prendió la compu, arrancó. Dice, pues yo no la aprendí. Bueno, si vos no la aprendiste, tu tarea es apagarla. Y hay una responsabilidad de todos nosotros de saber que si hay algo que no funciona solo, tenemos que operar sobre eso con distintas modalidades, sea desde los recursos saludables hasta, obviamente, situaciones que tengan que ver con consultas médicas. Ni los recursos saludables sirven para todo, ni los recursos médicos son lo último que tenemos que hacer. No, a veces las consultas médicas son lo primero. Y van en simultáneo con ejercicios de relajación, de meditación, espacios terapéuticos. Si te levantás todas las mañanas a las 5 de la mañana y realmente decís, vamos a aprovechar esto, digo, no estaría de más que hagas tal vez, un ejemplo bobo, pero que hagas ejercicio a las 5 de la mañana. Y después, bueno, seguramente va a venir una segunda siesta. Y aparte de todo, acordate, Elio, ¿qué edad tenés? 62 años. Yo te aseguro que la fábrica de melatonina de tu cabeza a los 40, a los 30, a los 20 era distinta. Totalmente. Yo tengo 57 para 58, aunque no lo parezco. Y tonterías que uno dice. Pero mi fábrica de melatonina no es la misma de los 25. Yo a los 25 decía, me voy a dormir, me dormí. Punto. Ahora digo, me voy a dormir, lo puedo repetir muchas veces y muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque la fábrica de melatonina, que es la sustancia que nos hace dormir, se va rompiendo año tras año. Y cada vez no hay forma alguna que de alguna forma tengamos menos calidad de sueño. Por eso le tenemos calidad por otros lugares.
Los varones, desde los 18 años, nos baja todos los años un 1% la testosterona que fabricamos. O sea, 18 años, 19, 20, los pibes, ahí, como se suele decir, y después vamos bajando 1 a 1, 1% de la hormona masculina, 1%, hasta llegar, obviamente, cuando tenemos 40 y largos y más, a tener menos hormonas. ¿Cuándo tenemos la mejor cantidad de hormonas? A la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. El famoso mañanero, mayor cantidad de hormonas los varones tienen a la mañana. ¿Cuándo es muy difícil de remontar la cosa? A la noche. Porque a la noche tenemos, de lo que teníamos a la mañana, la tercera parte de nuestras hormonas, los varones. Esas hormonas también son necesarias para descansar bien. Con lo cual, hay muchas estrategias de alimentación que podemos hacer, de qué estamos comiendo, de cuál es nuestra higiene previa al sueño, no si nos bañamos, digo. ¿Cómo vamos apagando esos enchufes tipo telefonista de antes para saber que al día siguiente, cuando queremos que arranquen, van a arrancar porque nosotros lo enchufamos y no porque arrancaron en piloto automático? Sergio, pero yo lo vinculo independientemente de los argumentos que vos me estás expresando. Pero esto me comenzó a ocurrir a partir de la pandemia. Bueno, es el factor, digamos, singular, particular, que está en la cabeza. Uno yo dice, lo me voy a vinculo. levantar, a ver, ¿llegó la vacuna o no llegó la vacuna? ¿Se infectaron o no se infectaron? ¿Un muerto más o Chicos, un muerto de menos? Entonces, ¿cómo hago para pagar todo eso? Ujú. Digamos, porque es producto directo de la pandemia. Es como, digamos, si yo nunca tuve un moretón y un día salgo a la calle y me hacen ¡bum! Dice, bueno, es un golpecito solamente. Bueno, pero yo no estaba preparado para esto. Entonces, quiero, todos estamos haciendo recursos. perdón, Sergio, quiero intervenir solo porque estoy mirando la hora y se vuelve muy rico y la verdad que da ganas de seguir escuchándote, pero me parece que también tenemos que cumplir porque hay gente que a lo mejor imagino que tenía este tiempo y no queremos que se vaya yendo sin antes hacer un cierre. Así Ok. que, en principio, nosotros desde nuestro lugar, Yeser y Movere, agradecerte, pedirle a quienes están presentes todo lo que quieran expresar, que ya empezaron a ponerte cosas muy, muy lindas en el chat, como hermosa la charla, gracias Sergio, excelente, muy enriquecedora y claras las explicaciones, gracias, excelente, muchas gracias, muy bueno, muy buena la charla. Y te digo que yo venía ya leyéndolas desde antes y te han dicho cosas muy bonitas, así que llévatelas todas puestas, porque es lo que hiciste hoy vos. Por el otro lado, quería agradecerles a todos la presencia, y no solamente la presencia, sino la forma en que estaban. Y además estuviste en había 52, 53 personas casi todo el tiempo de tu charla. Bueno, ¿qué más regalarles a todos ustedes? Vamos a ir cerrando, decirles que este es un ciclo que sigue, todos los meses hacemos alguna presentación con un profesional para que nos sigan enriqueciendo desde su lugar. Queda abierto todo lo que necesiten, él ya dio sus puntos de contacto. Y también contarles que desde Movere y desde IESER, ya lo dijo Julia al principio, se va a lanzar el programa de formación de coaches, pero también dentro de Movere, si nos quieren visitar, hay otros programas como Coaching Deportivo en Acción, los que son coaches y quieren practicar, hay un programa que se llama Peak Performance, y para los que tienen un poquito más de experiencia, programa de mentores. Así que es una manera de seguir conociéndonos y acercando distancias. Un placer que hayan estado acá. Sergio, nuevamente, muchísimas gracias. Juli, igualmente, gracias por estar y ayudarnos a que esto sea posible. Y Fernando por ahí también está, que para mí suma tu presencia. Así que buenas noches a todos y que descansen.
Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias por estar, gente.